Dando inicio a este evento, me presento a ustedes. Mi nombre es Marco Carlos Dorado, egresado de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, docente de esta casa de estudio durante muchísimos años, más de 12, 13 años, hasta que me correspondió tomar decisiones que me llevaron a emigrar. Y ahora me encuentro como facilitador en el equivalente de la Escuela de Hacienda de la República Dominicana, el CAT-GEFI. Por otra parte, soy consultor en el área de supply chain, así como de logística 4.0 e integración de tecnologías de registro distribuido, donde la más popular o más conocida por su buzzword es blockchain. Sin más, vamos entonces a comenzar este webcast que, como ya les anticipé, forma parte de uno de los módulos del workshop Reglas Incoterm 2020. En pantalla les estoy entregando el código QR de un artículo publicado en la red profesional LinkedIn, el cual pueden consultar más tarde para que tengan un resumen de todo lo que vamos a desarrollar en esta jornada prevista para hoy. Básicamente sería esta publicación. No se preocupen por lo cargada que se ve este slide. Es sencillamente para que tengan una idea a cuál es el artículo que me refiero en LinkedIn, el cual van a poder conocer en el día de hoy cada uno de los errores, los 11 errores que hemos elegido presentar, guardando la relación de 11 reglas Incoterm, 11 errores comunes. A través de este código QR podrán visualizar más tarde, o lo puede hacer simultáneamente, la guía didáctica que hemos preparado para este evento. En ella, entre otras cosas, le vamos a dejar los enlaces a cada una de las fuentes que serán de su interés durante el desarrollo de este evento. Del mismo modo, tendrán la planificación, a saber, un evento dividido en dos partes. Una primera parte en la cual presentaremos e introduciremos el tema de los Incoterm. Haremos un briefing de qué son estas reglas Incoterm, cómo se agrupan y qué no tratan estas reglas Incoterm durante la primera media hora. En la siguiente media hora tendremos primero un espacio donde Perfil Aduanero y mi persona socializaremos los mensajes y preguntas o comentarios que nos hagan llegar por las distintas redes. Reitero que la invitación es a utilizar el formulario o el formato que ven ahora en pantalla, en cuya sección final tendrá un espacio para colocar sus comentarios y preguntas. Dichas preguntas yo las voy a responder mañana a través de un video que colgaré en mi canal de YouTube, para así darle respuesta a cada una de sus inquietudes y el balance de esta actividad. De igual modo, aquí tienen el enlace al grupo Telegram Incoterm 2020. Pueden escanearlo con su smartphone si ya tienen preinstalado Telegram. Si no es el caso, recuerden que deben, antes de suscribirse o intentar suscribirse al grupo, instalar en su dispositivo Telegram. Yo en este caso utilizo Telegram para fines académicos, fines profesionales, y WhatsApp solo lo estoy utilizando con mi familia, con mis amigos, ya que la verdad, si tiene una sola red de comunicación, de mensajería, se ve un embudo de información saturado, de mensajes importantes y de otros que no lo son. Mi consejo es que divida esos flujos de información en un canal, por ejemplo, como Telegram para uso profesional o académico, y otro como WhatsApp para el ocio o el entretenimiento. Aquí les estoy dejando los enlaces también, tanto al canal de YouTube de mi persona como el de Perfil Aduanero, a los cuales no olviden activar las notificaciones para no perderse este tipo de eventos. Sin más preámbulo, comenzamos este webinar titulado Incoterm, 11 errores comunes.
En el comercio internacional nos encontramos con una situación como la que vemos en pantalla: un comprador y un vendedor. Un vendedor que tiene la expectativa de recibir un dinero, por ejemplo, a cambio, un pago por las mercancías que comercializa. Y en el otro extremo tendríamos a un comprador que espera recibir las mercancías que él está pagando. Fíjense que aquí tenemos en la imagen a un comprador muy preocupado de entregarle el dinero a este señor, que a pesar de que se ve bastante formal, bastante elegante, suscita algunas preocupaciones. Naturalmente, lo más lógico en el comercio internacional es suscribir un contrato de compra-venta. Dicho contrato debe reunir todas las condiciones y todo lo que regule esa transacción entre las partes. Desafortunadamente, hay situaciones donde no solamente están involucrados el comprador y el vendedor, porque también en el comercio internacional están las autoridades que en un momento dado pudieran, por ejemplo, impedir el acceso del comprador a las mercancías, y aún así, dependiendo de las condiciones contractuales, el vendedor seguiría teniendo acceso al pago o al cobro del dinero asociado a ese embarque, indistintamente que el comprador no haya recibido o no haya podido retirar esos productos de aduana. Todas estas preocupaciones naturales, en este caso para un vendedor, al enviar mercancías a un país que no es el país donde él se ubica, donde él se encuentra, donde él conoce, obviamente necesita algunas garantías, necesita algunas condiciones para poder materializar ese negocio o ese acuerdo entre las partes. De igual modo, el comprador necesita tener la certeza de cuando, por ejemplo, realice un pago, la mercancía va a ser enviada, si es que ya no está en camino, para que él la reciba en las condiciones acordadas o pautadas. A la hora de diferencias, a la hora de discrepancias, a la hora de conflictos, obviamente si se cuenta con un contrato, bien sea el comprador o el vendedor, tendrá mayores oportunidades de evidenciar algún incumplimiento. Desafortunadamente, en muchísimas, por no decir la mayoría de los casos, al menos en mi experiencia, no necesariamente en el comercio internacional se tiene como práctica común tener siempre, acompañando esa transacción, un contrato de compra-venta. Como puede resultar obvio pensar, en este tipo de transacciones el comercio internacional resulta indispensable celebrar un contrato. Dicho contrato va a estar lleno de una serie de condiciones, cláusulas, preceptos, instrucciones, obligaciones, responsabilidades, costos. ¿Qué debo yo hacer? ¿Qué no debo hacer? Todo eso va a estar detallado en un contrato. Si el contrato es perfecto, digamos así, si eso existiera, aún así no se disipan todos los posibles riesgos o problemas que se pueden dar. Porque en el comercio internacional no solamente participan dos partes, que es el comprador y el vendedor, sino que se suman, entre otros, las autoridades. Autoridades que en un momento dado pudieran negar el ingreso al territorio aduanero de determinados productos. Y a pesar de ello, el comprador tener de alguna forma la obligación de entregar el pago al vendedor. O también pudiera ser, por su parte, el vendedor quien tenga las de perder en una situación como esta. Porque si no puede entregarle la mercancía al cliente, este no va a tener la mejor disposición a pagar por ellas, aun cuando en el contrato se pudieran establecer ese tipo de lineamientos para garantizar el cobro del valor que estas mercancías tienen asociado en esta transacción. Allí vemos, por ejemplo, a un vendedor, en este caso de trajes, que él demuestra ante las autoridades judiciales que él tiene un contrato para hacerlo valer, y en ese sentido se siente con la seguridad de poder defender su derecho. Ojalá las cosas fueran tan sencillas, porque aun cuando esta persona ganara el caso, en el comercio internacional eso es lo último que se quiere, tener un impasse, tener un conflicto con los clientes, porque lo que va a significar ello es una ruptura, no vamos a poder como vendedores tener una continuidad en la relación comercial con este cliente, aún tengamos o no la razón. Por eso, los malos entendidos en el comercio internacional
deben evitarse. Fíjense la preocupación que tiene ese comprador frente a ese vendedor, porque no nada más se trata de si él es o no un estafador, porque cuando hablamos de un estafador, imaginemos una situación donde yo pague como comprador por una mercancía que nunca voy a recibir. No nada más es esa preocupación, sino ¿y qué pasa si una vez que las mercancías me sean Marcos, ¿me enviadas en escuchas? el trayecto se ocurre un siniestro, ocurre un robo, ocurre un hurto? Bueno, si yo no puedo mitigar ese riesgo, lo más frecuente que ocurra es que yo lo traslade a un tercero, por ejemplo, una empresa de seguro. Entonces, todo esto que estamos hablando activa una maquinaria en el comercio internacional que me recuerda, por ejemplo, a esta máquina, la máquina de Rube Goldberg. Esa máquina que ven en pantalla se parece mucho a lo que ocurre en el comercio internacional. En ocasiones, para lograr un objetivo bastante claro, bastante simple en términos llanos, hay que hacer todo ese despliegue de procesos detonantes o desencadenantes de determinada acción, que se podrían perfectamente resumir, por ejemplo, un contrato comercial, todo lo que ello dice, en algo tan simple como las reglas Incoterm. ¿Y qué son las reglas Incoterm? Ya en base a su nombre podemos tener una idea de qué tratan. Son esos términos de comercio internacional que la Cámara de Comercio Internacional ha preparado como instrumento de los negocios a nivel mundial, ya que son instrumentos de obligatorio uso, por no decir menos, ya que se emplea en al menos los 6 millones de miembros y empresas y asociaciones que agrupa la ICC para simplificar el comercio internacional. ¿Simplificarlo de qué manera? Bueno, todas las posibilidades, obligaciones, responsabilidad, transferencia de riesgo, lugar de entrega, todo eso va a estar resumido o comprimido en 11 combinaciones de 3 letras, a saber, los Incoterm. Cada Incoterm a su vez, como los que vemos en pantalla, va a tener una serie de artículos, que en este caso son 10 artículos, estos que vemos en pantalla. Estos artículos son, por un lado, establecen las responsabilidades, obligaciones del vendedor, que la vamos a ver en azul, y por otra, las del comprador, que vemos en naranja. Estas obligaciones están de algún modo presentadas de forma horizontal. Obligaciones por un lado para el vendedor y por el otro para el comprador. Entrega, cuándo ocurre la entrega y cuándo yo la recibo la mercancía. Transmisión de riesgo, quién paga el transporte, quién debe hacerse cargo de contratar el seguro, qué documentos debo yo asumir como mi responsabilidad para satisfacer las condiciones contractuales con mi cliente o el cliente, en este caso el comprador, qué es lo que él debe procurar para poder completar su despacho de importación o de exportación según sea el caso. Comprobación de embalaje, marcado. Estos por lo regular, por no decir en todos los casos, son de competencia exclusiva del vendedor. Reparto de costos y lo que tiene que ver con las notificaciones. El detalle de cada una de estas reglas, desafortunadamente, o de estos artículos y junto con sus reglas, no podemos hacerlo en este espacio porque, como ya les había anticipado, este es uno de muchos módulos que, por ejemplo, vemos en el diplomado y los workshops relacionados con este tema. Así que el tiempo, desafortunadamente, no nos da para desentrañar uno a uno cada artículo de lo que están viendo en pantalla. ¿Qué cubren las reglas Incoterm? Bueno, las reglas Incoterm, a grandes rasgos, van a abarcar entrega y riesgo, momento en que yo transfiero el riesgo sobre las mercancías, más no necesariamente la propiedad, obligaciones y costos. Cuando hablamos de entrega, obviamente es el lugar, el momento en el que ocurre el punto crítico de transferencia de riesgo. Seguro, ¿quién debe contratar el seguro? ¿Quién se hace cargo de los gastos de transporte hasta el lugar designado? Riesgos para cada una de las partes en toda esa logística, en todo ese proceso. Documentos obligatorios para quien le corresponda, por ejemplo, bien sea el comprador o bien sea el vendedor, dependiendo de la regla Incoterm que se ha elegido por cada una de las partes en el marco de su proceso de negociación. Estas reglas no son un contrato, no determinan transferencia de propiedad.
El hecho de que transfiera riesgo no implica que usted ha entregado la propiedad o titularidad sobre las mercancías. Eso es algo que debemos decir desde ya, aun cuando se va a aludir más adelante. Finalidades: determinar el punto exacto de transferencia de riesgo, de responsabilidades y de qué costos en base a esas responsabilidades yo debo asumir como vendedor o como comprador. Estas reglas, además de las finalidades que se persiguen y sabiendo ya que no son un contrato en sí mismas, tienen a la fecha 9 versiones. La versión vigente entró en vigor el 1 de enero de este año. A grandes rasgos, esos son los cambios que suponen estas reglas. Esto yo lo publiqué a través de LinkedIn, así como también en mi Instagram, @abduana. No voy a poder detallar eso en el marco de esta segunda jornada, porque como saben, el tema que nos ocupa hoy es errores, los 11 errores asociados a las reglas Incoterm. ¿Cómo se agrupan estas reglas? Estas reglas estamos acostumbrados del año 2000 a que se agrupaban por letras, el grupo E, el grupo F, el grupo C y el grupo D, que el grupo D es en destino, o sea, es los que establecen el mayor de responsabilidades para el vendedor, y el grupo B es el que establece la menor cantidad de obligaciones para el vendedor. Y por su contraparte, todas las responsabilidades para el comprador, mientras que dentro del grupo D se reducirían las responsabilidades del comprador en comparación a las que asume el vendedor. Esta división o agrupación en 4 grandes grupos fue abandonada en la transición de las reglas 2000 a la versión 2010, cosa que se mantiene en la versión 2020. La forma de nosotros organizar estas reglas es en base a la modalidad. Sería ya no 4 grupos, sino solo 2 grupos. Los que corresponden a reglas Incoterm polivalentes o multimodales, y la contrapartida o el otro grupo sería aquellas reglas que son exclusivamente para ser empleadas en transacciones que involucran el transporte marítimo o por aguas navegables interiores, medio de transporte acuáticos. Hago la aclaratoria de que ya la forma de organizarlos en 4 grupos según cada letra debe abandonarse. Esto es un error conceptual, un error que se te comete hasta por facilitadores, conferencistas que he tenido ocasión de asistir a sus eventos, donde naturalmente es lógico que ocurra que durante tantos años se ha hablado de 4 grupos y aun cuando en el 2010 debió cambiarse ese esquema de trabajo, todavía hoy en la versión 2020 existen confusiones, existen errores de mantener esa agrupación en los 4 grupos antes mencionados en lugar de los 2 grupos que se subdividen según la modalidad de transporte, si ha de ser polivalente o multimodal o si exclusivamente va a ser una modalidad acuática. Las reglas Incoterm no tratan los siguientes asuntos. ¿Qué no tratan las reglas Incoterm? No tratan, por ejemplo, existencia o no de un contrato de compraventa. El hecho de que yo tenga, por ejemplo, implícita o indicada en mi factura comercial determinado Incoterm, eso no da cuenta o no indica si se tiene o no un contrato detrás de esa factura. Un error bastante frecuente es precisamente ese. El público general está habituado a identificar ese Incoterm en la factura y entiende que ya con eso es suficiente. Y resulta que mientras no se tenga en el contrato comercial incorporado el Incoterm, usted no tiene nada. Si tiene eso en factura, pero no tiene un contrato, usted no tiene nada, no está haciendo uso de las reglas Incoterm al no incorporarlas en su contrato. No indica especificaciones de mercancías, aun cuando podemos hacernos una idea del tipo de mercancía, si por ejemplo se trata de un Incoterm CIF, FOB o CFR o FAS, normalmente son mercancía granel, descargas directas, son combustibles, no son, por ejemplo, mercancía suelta o mercancía que se transporte en contenedores. Esto no quiere decir de que los Incoterm nos dicen qué tipo de mercancía o especificaciones tiene. Para nada, ellos no tratan ese asunto. Tiempo, lugar, medio o moneda de pago. Nada de eso está implícito según la regla Incoterm que nosotros elijamos. Aun cuando hay que tener cuidado
de saber elegir el instrumento de pago de forma tal que esté alineado con la regla Icoter. Cosa que ocurre con mucha frecuencia es que se coloca, por ejemplo, una carta de crédito, una instrucción que obliga a un comprador a entregar un BL como constancia de que él embarcó. Pero si este vendedor, él vendió FOB, o él vendió, digamos, FAS, o vendió FCA, él no tiene acceso a ese BL para entregarlo para el cobro de esa carta de crédito. Son errores típicos que se cometen en el uso o mal empleo de estas reglas. Recursos y consecuencias por incumplimiento, tampoco. Las reglas no establecen, por ejemplo, ni sanciones, ni multas, ni nada que ver con esto, porque ellas no son normas, no son leyes, no son reglamentos, son fuentes de derecho privado, voluntarias entre las partes en el comercio internacional. No atienden a un reglamento, ni un acuerdo, ni un tratado internacional, ni nada que se les parezca. Entonces, en materia de recursos o de solución de controversias o de disputas, los Incoterm no nos van a tratar ni de entregar soluciones de este tipo. Como tampoco el lugar y la ley donde se va a resolver esas disputas o esas controversias. Eso hay que especificarlo en el contrato. Si usted no tiene un contrato y no especifica eso y tiene alguna disputa, bueno, allí vamos a tener un gran problema porque usted va a tener que apoyarse en desplegar una actividad probatoria, bien sea como vendedor o comprador, de que había una intención de hacer o dejar de hacer tal cosa. Nada mejor que tener un contrato y que en dicho contrato tenga incluido la regla Icoter bajo los lineamientos de estas reglas. No tratan de ninguna manera la transferencia de propiedad. Un error común que al menos en mi caso he detectado en aduana es que se tiene la falsa impresión de que porque yo te transfiero el riesgo ya te hago o te convierto en dueño de esa mercancía. No, usted es un responsable de la mercancía y no por ello es dueño de la misma. Otro error común que se comete en este sentido es, por ejemplo, asumir de que porque yo tengo un BL o un conocimiento de embarque donde el consignatario designado o bien sea el consignatario originario soy yo, ya eso me hace dueño de la mercancía. Si bien es cierto que en aduana se afirma con bastante frecuencia de que el instrumento que acredita la propiedad en aduana es el BL, realmente en el comercio internacional usted no es dueño de la carga por tener un BL en sus manos. Usted lo que tiene es la posibilidad de retirarlas en la terminal de destino, ya que usted tiene el conocimiento de embarque a su nombre o se le ha endosado o se le ha entregado. Pero eso no lo hace dueño. Si usted quiere tener eso cubierto, no por reglas Icoterm, sino en el contrato, usted coloca, por ejemplo, una cláusula de reserva de dominio, donde a pesar de yo entregarte un BL, no te hace eso dueño hasta que no me pagues la totalidad del valor que tiene asociado ese embarque o esas mercancías. Y a continuación, damos inicio a la segunda parte de este interesante webinar. Trata de encender tu micrófono, Joana. Yo creo que lo puedes hacer tú desde allá. Enciéndelo. Ok, buenas noches, ¿me escuchas, Marco? Eso, excelente. Sí, te oigo perfecto. Adelante, Joana. Ok, bueno, gracias a todos. Espero que se unan a la segunda jornada de actualización de comercio internacional. Los invito a seguir a través de las redes sociales de Perfil Aduanero, @Perfil Aduanero en Instagram y Twitter, y en Facebook, @Perfil Aduanero BZLA, este evento que hemos creado con bastante cariño de Venezuela para todo el gremio aduanero y de comercio internacional. Es un evento bastante nutrido, tenemos a excelentes ponentes como es tu caso, Marco, y que eres un orgullo de Venezuela allá en República Dominicana. Mañana va a estar la ponencia en vivo. Queremos resaltar algunos aspectos de tu ponencia que han estado muy, muy buenos, como es la falsa creencia de que el BL es el documento que acredita la propiedad de la mercancía, y lo escuchamos muy a menudo. También lo de la agrupación de... Disculpa, Joana, se te interrumpió el audio. Ok. También la falsa creencia que todavía aquí siguen agrupando en 4 bloques el tema de los discotecos, y ya vemos que hay 2 bloques y tenemos que ir hacia eso, a difundir la información. Es importante el conocimiento de los Icoter, y es por eso que incluimos tu tema como una ponencia dentro del parte de la jornada, que ha sido muy buena y muy interesante, y que mañana la van a poder ver grabada dentro de nuestro material. Excelente, Joana. Bueno, en principio agradezco a tu equipo por ser los realizadores de este evento
que nos está permitiendo llegar no nada más al público de Venezuela, a pesar de las dificultades que se enfrentan con la conexión a internet, sino a toda América. Y he visto en línea personas de Europa que por el uso horario ya me habían anticipado que era difícil, pero están aquí con nosotros. De verdad que les agradecemos a todo nuestro público que está conectado. Y ya saben, mañana va a estar este video disponible tanto en el canal de Perfil Aduanero como en el mío para que lo puedan disfrutar si en dado caso registraron inconvenientes de conexión a internet, etcétera. Bueno, muchas gracias, Joana. Si me permites, entonces damos continuidad a la segunda parte de este evento y después al final hacemos el cierre y nos despedimos, si te parece. Perfecto, Marco. Continuamos entonces con tu ponencia. Perfecto. Gracias a ti, Joana. El primer error que tenemos en la lista: elegir Xword asumiendo que el vendedor cargará las mercancías en el medio de transporte proporcionado por el comprador. Este error es muy frecuente. Por ejemplo, imaginemos la situación donde yo como comprador quiero ahorrar una cantidad de dinero en comparación a otras cotizaciones y encuentro que el valor Xword es el más bajo en comparación a otros proveedores que me han facturado FCA. Yo, por un tema de economía, decido elegir Xword. Bueno, al yo elegir Xword, cuando yo envíe el vehículo contratado por mí a la fábrica de mi proveedor, él no tiene ninguna obligación de cargar ese vehículo, o sea, cargar las mercancías en el vehículo que yo le proporciono, porque eso es lo que establece la regla ICOTER en este caso. Eso sería una situación muy penosa porque imagínese que sea un contenedor de 40 pies, usted manda un transporte, digamos un camión, una tractomula, y cuando usted llega a la empresa proveedora, allí no hay un montacarga, no hay unas grúas para cargar eso sobre el chasis o sobre la tara que va a usted acoplar ese container. Bueno, usted tendría entonces que enviar el transporte junto con los medios de movilización de carga por haber elegido Xword. Entonces, ese es un error que a nivel de conflictos, esto puede ser hasta la pérdida de un negocio, porque por un lado el comprador se siente en el derecho de que el vendedor cargue el medio de transporte que él está proporcionando, y por la otra el vendedor le dice, no, pero es que yo te vendí Xword precisamente porque yo no tengo los medios para cargar el vehículo de recolección de tales mercancías. Allí les estoy mostrando la infografía tal cual como se presenta en las reglas ICOTER. En internet se consiguen muchísimas infografías, muchísimas, digamos, elaboraciones artísticas de cada uno de los que las producen, pero lo ideal es dirigirse a lo que está en las reglas ICOTER como tal, que es esa infografía que está allí. Me tomo la licencia de mostrársela, a pesar de que este producto es exclusivo de la ICC. Por ello lo coloco como fuente en esta presentación. Sin embargo, aquellos que quieran tener acceso a estas infografías, las pueden tener acceso de manera gratuita a través del app o la app de la ICC. Usted se mete en la Play Store o la App Store y allí usted coloca ICOTER ICC y le va a aparecer una app que usted descarga y va a ver todas las infografías de manera gratuita. 2. Utilizar Xword, a pesar de que se está pasando por alto que el comprador debe tramitar y gestionar la exportación. Yo, a la hora de establecer estos 11 errores, me estoy enfocando solo en algunas reglas puntuales, no en las 11, porque hacer esto nos tomaría mucho más tiempo del que tenemos previsto. En el curso, por ejemplo, se desarrolla en su gran mayoría este tipo de errores, así como también en los diplomados que se hacen en materia de comercio internacional y gestión de la cadena de suministro. Pero aquí vamos a conectar con el error anterior, que era de que se elige Xword y entonces no se tiene conciencia de que el vehículo de recogida no va a ser cargado, no tiene responsabilidad el vendedor de cargarlo. Pero además de esto, el comprador puede pasar por alto que a él le compete hacer todo el despacho de exportación. Supongamos que yo compro en China y yo no hablo ni mandarín, tengo la dificultad del idioma, no conozco a qué autoridades me debo dirigir, no tengo un operador logístico contratado que me asiste en todo eso y yo sin embargo estoy comprando Xword. Bueno, usted está cometiendo un error mortal o garrafal. Por otra parte, si en el país de exportación yo vendo Xword, puedo cometer el error de no asimilar de que yo no voy a tramitar como vendedor esa exportación,
Si yo, por ejemplo, facturo sin IVA, sin impuesto a valor agregado, o en el caso de la República Dominicana, país donde actualmente resido, si yo no incluyo el ITEVIS, que es el equivalente a ese IVA, y yo no tengo los documentos de exportación para demostrar a las autoridades tributarias que ese producto fue exportado, yo voy a estar en un problema, me van a hacer un reparo, una reliquidación, voy a tener un gran conflicto por lo regular. Hay excepciones, como por ejemplo el caso alemán, donde los alemanes establecen unas fianzas, unas garantías, dándole oportunidad de que usted en un determinado periodo de tiempo demuestre que materializó la exportación su cliente, es decir, el comprador quien le va a entregar esa documentación. Pero en condiciones normales no debe usted vender Xworld si va a exportar y descontar por ello los tributos. Si usted elige vender Xworld, es el equivalente a una venta local, una venta de mercado interno, donde usted debería cargar el tributo, en este caso el IVA o el ITEVIS. Es el deber ser para evitar conflictos o problemas. Obviamente, esto va a restarle competitividad a esa exportación, porque va a tener cargado unos tributos que si el exportador realmente, que es su cliente, el comprador, no tiene la forma de aprovechar ese crédito tributario, él va a estar en graves problemas. Entonces, Xworld no debe ser la opción si estamos hablando de comercio exterior, porque tenemos todos estos conflictos que estamos explicando en el día de hoy. Tercer error, se abandona el estándar que nos proporciona las reglas de la ICC, en este caso las reglas Incoterm, y entonces se incluyen variantes o modificaciones de lo que dicen las reglas, sin, por ejemplo, detallar el alcance y el significado de tales cambios en el contrato respectivo. A veces ni siquiera existe el contrato. Por ejemplo, vía correo electrónico se acuerda de que el proveedor, a pesar de que está vendiendo Xworld, él va a cargar el medio de transporte de llegada porque esa persona asistió a este webinar o conoce esta información gracias a otros cursos o actividades similares, y entonces él le requiere esa condición a su proveedor. Bueno, ese es lo que se denomina en el argot popular Xworld Loaded. Mercancías cargadas a pesar de que se vendió en fábrica. Bueno, pero si usted hace eso, digamos que yo soy el vendedor y yo no establezco un contrato que esa carga o esa estiva va a estar por cuenta y riesgo del comprador, a pesar de que yo como vendedor lo voy a realizar, ante una pérdida, una mercancía que se dañe en ese proceso, va a haber disputas, va a haber impases, que indistintamente quien gane al final la disputa, al final, verbigracia, lo que va a pasar es que puede perder el cliente. Así usted ceda como vendedor, o si usted como comprador asume esa pérdida, lo más probable es que no tenga como que mucho ánimo de volver a hacer negocio con ese proveedor. Entonces, aquí lo que estamos planteando es, si va a usar una variante que no está oficialmente dentro de las reglas, tenga al menos el cuidado de establecer en el contrato todas y cada una de las condiciones que permitan medir el alcance y el significado de esa variante que usted está realizando. Cuarto error, y no menos infrecuente. Mercancías que, por ejemplo, llegan por avión y la factura y hasta el contrato alude a, por ejemplo, que la venta es FAS, FOB, CFR o CIF. Esto es algo muy frecuente. Más frecuente aún es que la mercancía viaja o es transportada en unidades de transporte intermodal, containers, y la factura y el contrato alude a FAS, FOB, CFR o CIF. Y ustedes dirán, no, pero eso está bien, porque si va en un container es obvio que va por vía marítima, sí, eso es cierto. Pero estas reglas no son las adecuadas, entiéndase FAS, FOB, CFR y CIF, si la mercancía viaja dentro de contenedores. En esos casos lo que usted debe elegir es el equivalente multimodal o polivalente, que sería FCA, CPT o CIF, el que termina en P. ¿Por qué motivo? Bueno, es que los contenedores son unidades de transporte intermodal, y esas primeras 4 reglas que están en pantalla son exclusivamente para una modalidad de transporte, que es bajo medio de transporte acuático. Por ello, la lógica conlleva a no usar estas 4 reglas si la mercancía está, por ejemplo, transportándose en un TEU. Si ustedes creen que esto es una opinión personal mía, permítanme aclararle que no es así. Para ello, voy a citar a continuación la nota explicativa 2, que está en las páginas 99,
109, 119 y 129 de las reglas Incoterm. Ahí se dice, según cada caso, ¿no? Porque eso va a ser para FOB, para FAS, CFR y CIF. Estas reglas no son adecuadas cuando la mercancía se pone en poder del portador antes de que estén a bordo del buque. O sea, si usted va a entregarle eso al porteador y usted no tiene el control de la mercancía hasta que sea colocada a bordo del buque, usted no puede elegir esas reglas. Por ejemplo, cuando se pone en poder de un porteador que se ubica en una terminal de contenedores. Si usted entrega la carga o la mercancía en una terminal de contenedores, ya usted sigue en riesgo, si vendió FOB como vendedor, sigue en riesgo, pero no tiene control sobre la mercancía, porque es que ni tan siquiera le puede dar instrucciones al operador logístico contratado por el comprador de cómo debe cuidar o atender la mercancía, porque el que le da instrucciones va a ser el que lo contrató, que en este caso será el comprador por lo regular. En el caso de FOB, en el caso de CFR o CIF, si bien es cierto que como vendedor tú contratas el transporte, sigues estando en riesgo, a pesar de que puedas dar instrucciones. Por ejemplo, si la mercancía antes de subirse en el barco ya está en la terminal, pero le pasa algo, usted como vendedor CIF o vendedor CFR, usted no tiene acceso al cobro del dinero mientras no vuelva a despachar nuevamente las mercancías. Son cosas que tenemos que ver desde el enfoque de los exportadores. Si usted es comprador, a lo mejor infiere que le conviene seguir comprando CIF, pero esto es incompatible con lo que estamos viendo en la nota explicativa 2. O sea, no debe hacerse. 5. No celebrar consultas dirigidas a identificar cuál de las partes tiene acceso a mejores condiciones, por ejemplo, de flete o de seguro. Se supone que ustedes deberían, como clientes o como vendedores, celebrar consultas parte y parte, porque si, por ejemplo, como vendedor, yo tengo unas mejores tarifas por los volúmenes que yo manejo a través de determinado puerto o con determinada naviera, yo debo alentar al comprador a que no compre, por ejemplo, FOB o no compre Export ni compre FCA, sino que permita que le venda bajo otra regla, donde él se va a beneficiar de una tarifa mucho más baja de la que él podría conseguir por el bajo volumen que quizás él maneje. O puede ser al contrario, un vendedor maneja volúmenes relativamente pequeños cuando le vende una multinacional que tiene acceso a unas tarifas mucho más bajas producto del volumen que mueve a nivel mundial con esas navieras. En esos casos, obviamente, no le conviene a esta multinacional, por así decirlo, o puede ser una transnacional, comprar, por ejemplo, FOB, porque ella estaría dejando de aprovechar la economía de escala o los volúmenes y bajos precios que se pueden conseguir. 6º error, marcado desconocimiento de los Incoterm. Solo es detectado ese desconocimiento cuando comenzamos a sufrir pérdidas. Eso es algo típico en materia de comercio internacional y uso de los Incoterm. Confundir lugar de entrega con lugar designado es lo típico. Y nos enteramos de que no es lo mismo después que ocurre el siniestro o después que tenemos la pérdida económica como consecuencia de no haber interiorizado eso. En pantalla vemos la infografía de CIF. Insisto, esta infografía fuente ICC, no es de mi autoría, no es una elaboración propia. Esto es lo que está en las reglas. Fíjense en el caso de CIF. Yo como comprador pudiera pensar, no, si yo compro CIF, costo, seguro y flete, quiere decir que si por ejemplo el barco se hunde y yo no recibo las mercancías, entonces yo tengo derecho, en este caso, a que me las manden de nuevo. Fíjense ahí el barco agarró, se hundió, no me llegaron las mercancías. Bueno, triste, usted tiene obligación de pagar por las mercancías y el proveedor no tiene obligación de enviárselas de nuevo, porque si usted compró CIF y la mercancía se perdió en el mar, usted lo que debe hacer en dado caso es dirigirse a la empresa de seguro en la cual usted es beneficiario y bajo CIF, pero atención, en CIF la cláusula de seguro es tipo C, no es tipo A, es decir, mínimo. Hay cosas como por ejemplo hurtos o robos que no están dentro de la cobertura que ofrece CIF, el que termina en F. Entonces miren cómo queda el comprador en esa situación, enterándose que por comprar CIF igual él tiene todos esos riesgos y todos esos inconvenientes y de paso el deber de honrar el pago aun cuando no recibió la mercancía. De igual modo vamos a ver el CIP. El CIP, a diferencia del anterior, mi entrega ocurre en el establecimiento, en muchos casos, del proveedor. Cuando él te entrega, obviamente, al primer vehículo de recontratado,
Y miren cómo ocurría en CIF. En CIF la entrega se daba cuando se cargaba o en el barco en el puerto de origen. Ahora aquí en CIP la entrega no ocurre cuando se carga en el barco, sino en los propios establecimientos del proveedor. Por eso, si llega a pasar esto, de que se ocurre un accidente y la mercancía se destruye camino al puerto en el país de origen, el que está en riesgo no es es el comprador. Él debe pagarle al proveedor a pesar de que no va a recibir lo que estas se perdieron en el camino. Y dirán, pero es que el transporte fue contratado por el vendedor y aún así él no asume responsabilidad. La respuesta es no, no asume responsabilidad porque en 6P él entregó cuando se cargó el medio de transporte de recogida, el primer medio de transporte, no en el barco. Nuevamente vemos al comprador con las manos en la cabeza, si esto llegara a ocurrir. FCA ya sí tiene dos momentos. Puede ocurrir la entrega en el establecimiento del vendedor, cuando por ejemplo es un FCA fábrica, el lugar designado es la propia fábrica o el establecimiento del proveedor, o también otro lugar de entrega que es cuando él provee el transporte interno, el inland o el pick-up. Si él hace ese recorrido de enviar la mercancía desde su fábrica o el lugar del proveedor hasta el lugar de embarque, allí él va a hacer la entrega cuando el vehículo llegue a, digamos, una terminal de contenedores y la mercancía esté preparada para su descarga. Es decir, eso aquí a la derecha que se está descargando, esto aquí a la derecha que se está descargando esa mercancía, esa tarea no es responsabilidad del vendedor que vende FCA. Todo lo que ahí ocurra, si se daña la mercancía, se destruye mientras ellos están bajándola, allí lamentablemente el comprador tiene la obligación de pagar. Y en dado caso, si él no aseguró la carga, la pérdida tiene que asumirla el comprador, no el vendedor. Y digo si no aseguró la carga porque nada más hay dos reglas que establecen obligación, que es CIF y es CIP. No hay otra regla que no establezca. O sea, fuera de estas dos reglas, ninguna otra establece obligación de contratar un seguro. Así que va descargando en el país de origen la mercancía en la terminal de contenedores, por ejemplo, o donde se va a hacer, como vemos acá, una consolidación de carga que vemos allí en la parte superior derecha. Ven allí que están haciendo un contenedor FCL, LCL, que se va por ejemplo, supongamos a vaciar en el lugar de destino. Entonces, esa mercancía consolidada, si ahí se roban algo o si ahí se pierde algo, el vendedor no tiene ninguna responsabilidad porque él la entrega al momento de que el vehículo llega a esa terminal y no se ha descargado todavía. Entonces, 7. Incurrir en sobrecostos, por ejemplo, cuando se contratan dos seguros para un mismo embarque. Eso no tiene sentido. Pues eso ocurre. Yo lo he visto como consultor. Una de las cosas que yo hago con mis clientes cuando hacemos este tipo de auditorías o de revisiones de cómo ellos están manejando sus operaciones de comercio internacional es precisamente esto, donde tienen cargos duplicados, que están pagándole al proveedor y por otra parte lo pagan a un prestador de servicio. Otra situación que se da por estos dobles gastos que se pagan, digamos, usted agarra, paga un seguro o le paga al proveedor CIF o le paga por una mercancía el precio facturado, pero cuando llega a la terminal de destino, el almacén o el depósito también le cobra un seguro mientras la mercancía permanece ahí porque usted no tiene seguro. Si usted tiene seguro, tiene que contratar a lo mejor aparte que se llama póliza de segundo tramo. Esa póliza sería la segunda póliza para el mismo embarque y es más cara que la póliza que cubriría en dado caso todo el trayecto, inclusive desde los locales de su proveedor. Entonces, este error tiene que evitarlo, de que usted pague dos veces un seguro para un mismo embarque. Eso es una mala coordinación. Para evitar esto, ya les insistí, no podemos hablar de seguros durante esta hora que tenemos prevista. Cuidado si no nos extendemos un poquito más, pero tenemos que ser respetuosos del tiempo. Entonces, si quieren saber más sobre esto, recuerden que tenemos distintas capacitaciones donde se profundiza sobre esto y mucho más. 8. Preferencia irracional. Irracional, no tiene sentido. Por el CIF, sin reparar en el hecho de que a diferencia del CIP, CIF mantiene una cobertura de riesgo mucho menor. Los hurtos menores, no cobertura esa de mínimo riesgo que tiene CIF. Daños por agua dulce. Si usted, por ejemplo, hay lluvia, hay una tormenta y la mercancía se deteriora o daña porque le cae, eso no está cubierto en CIF. Usted perdería como comprador la posibilidad de
de obtener una indemnización por su empresa de seguro en esa situación. Sobre esto y muchas otras cosas más, insisto, esto es un curso completo en materia de riesgo y completo en materia de seguro de carga en el caso puntual de cuando yo elijo, debía haber elegido otra. 9. Problemas de precisión al omitir, por ejemplo, el lugar exacto donde va a transferencia de riesgo, o si son distintos el lugar designado o lugar de entrega, no se precisa. Plazos acordados para que ocurra esa de riesgo o las notificaciones. Un ejemplo en FOB que se puede dar. Bueno, yo como comprador no le notifico al vendedor el momento exacto en que va a llegar el barco que va a recoger la mercancía. Y este barco se retrasa de paso a los cronogramas que estaban previstos. Y principal, usted como comprador está en riesgo ahora. Ahora usted es el que asume las pérdidas causadas a esa mercancía como consecuencia de que el vehículo no llegó a tiempo. En lo que dice allí, especificar el año de la versión. Es tan importante, por ejemplo, en el caso también de FOB, insisto, especificar el año si es 2010 o 2000, porque por ejemplo en las reglas 2000 existía una especie de criterio donde había una frontera imaginaria, esa línea que vemos en rojo allí, que dice que mientras no cruzaba la borda del buque estaba en riesgo todavía el vendedor. Bueno, bajo las reglas 2010 y ahora bajo la 2020, usted está en riesgo como vendedor hasta que no está en bodega del barco colocada la mercancía. Pero si yo no me procuro como comprador de que se indique el año de esa regla Incoterm que está acordándose en ese contrato, yo puedo tener el riesgo de que ante una situación de siniestro, cargando el transporte principal, el vendedor diga, no, es que yo acordé contigo fue reglas 2000, no reglas 2010 ni 2020. ¿Y cómo es posible? No, porque esa es nuestra política. Entonces allí estaría en un problema gravísimo. Obviamente este vendedor quizás está acostumbrado a hacer negocios de una sola vez y va a perder a ese cliente, pero esa es su filosofía de trabajo si tiene estas condiciones de engañar o de alguna manera esconder ese tipo de letricas pequeñas ante una situación de siniestro para no responder. 10. Producto de un conservadurismo desmesurado, durante años los usuarios se encasillan en usar los mismos Incoterm todo el tiempo y no revisan o difícilmente revisan si están utilizando la regla Incoterm adecuada. Allí vemos en la imagen, por ejemplo, una persona de mente cerrada que nada más piensa en SIF o piensa en FOB o piensa en export. Fíjate, este señor tiene allí cerrada su mente, metida en una bóveda acorazada donde él nada más trabaja con esos 3 Incoterm. Eso normalmente conlleva también a problemas, porque ¿y qué tal si la mercancía que usted compra o vende está en contenedores? Ya sabemos que usted no puede elegir esas reglas, no puede elegir SIF ni FOB. Export obviamente podría, pero esas otras dos que son de las más usadas serían inadecuadas si la mercancía está siendo transportada en contenedores. 11. Limitarse a mencionar el Incoterm solo en la factura. O sea, no hay un contrato de por medio, que es precisamente en el contrato donde las reglas Incoterm van a tener digamos, un valor, van a ser vinculantes, van a conllevar a obligaciones, responsabilidades, costos que asume cada una de las partes. Esa necesidad de incluirla en el contrato a veces se obvia hasta por el simple hecho que no existe contrato. Lo único que hay es una factura donde se dice someramente FOB o se dice SIF y resulta que la carga ha sido enviada por avión. Cosas sin sentido. Obviamente esto es producto de una falta de conocimiento de la generalidad de los usuarios de estas reglas, donde ni tan siquiera conoce qué asuntos tratan estas reglas o qué no tratan estas reglas o no regulan de ninguna manera, así ustedes lo incluyen en el contrato. Entonces, para estar claro en todo esto, la única solución que usted tiene son dos. O capacitarse en la vida real, en el mundo laboral, es decir, pagar cursos de capacitación con cada uno de los errores que usted comete, porque cada error que usted comete y sanciones, pérdidas económicas, véalo como una inversión en un curso de capacitación, porque usted no va a cometer ese error quizás más nunca. Pero yo pienso que la opción más inteligente es capacitarse fuera del campo de batalla, es decir, una capacitación, bien sea en un diplomado, en un workshop, en fin, cualquiera de los que se ofrecen. Hay infinidad de facilitadores que lo pueden capacitar ustedes en esta área. Haga sus capacitaciones y no espere hacerla en el mundo real, porque el costo de esa capacitación, créanme, a veces quiebra una compañía por usted haber recibido
ese aprendizaje, que sería una pérdida económica muy fuerte. Y bueno, estamos a sus órdenes. Allí también les dejé el código QR a mi LinkedIn para que conectemos a través de esa red profesional. Y no olviden que más temprano les dejé el enlace al grupo de Telegram para que se unan a esa comunidad. Sin más, bueno, muchísimas gracias. En Venezuela. Y ahora ya mismo está conectando Joana. Esperemos entonces a que Joana se nos una. Vamos a darle unos segundos para que ella nos pueda acompañar. Y en breve nos esperemos a que Joana se ponga en línea. Joana, ¿estás en línea? Ok, Marco, muchas gracias por tu presentación, muy buena, y gracias por el apoyo a esta iniciativa de Perfil Aduanero. Quiero hacerle un breve recorrido de quiénes serán los ponentes que van a estar en esta jornada. En el caso, por Venezuela está Aide Pulgar, José Aroca, José Luis González Galarza, Benito Tiuna, quien es director regional de la Junta. Tenemos un dominicano, por cierto, Osiris Ramírez Ponce de León, que nos va a estar hablando sobre internacionalización de post-COVID, y casi todos los temas van a ir enfocados también a que hoy viene esta nueva realidad después de que pase la pandemia. Muchos ponentes lo están enfocando. De hecho, tenemos un ponente que es especialista en seguro marítimo y él va a hablar del tema de seguro marítimo post-COVID, que es el doctor Julio Sánchez Vega. Tenemos también a Guillermo Rivas Plata por España, que habla sobre el tratamiento de la importación de productos EPI en la Unión Europea. Javier Gustavo Yarce desde el Perú, que nos enseña cómo hacer negocios internacionales con el Perú. Nicolás Minervini, que nos habla de la gestión competitiva en la internacionalización de la empresa. Bueno, y así cada uno de nuestros ponentes, así que la invitación es a estar conectados a través de las redes sociales de Perfil Aduanero y de nuestro canal en Instagram y Twitter, @Perfil Aduanero, y en Facebook, @Perfil Aduanero BZLA. El canal de Perfil Aduanero es Perfil Aduanero. Y también los invitamos a que estén pendientes por ahí, porque aquí en Venezuela nosotros tenemos un programa de radio que tratamos todo este tipo de temas, y tenemos nuevas iniciativas, como es el caso de una revista digital que estamos preparando y que esperamos que pronto pueda salir. Muy bien, bueno, felicitaciones por toda esa iniciativa, Joana, y cuenta con cada uno de nosotros, los del staff, que podamos contribuir en la elaboración de sus artículos y todo lo demás que van a estar necesitando para esa revista. Cuenta con nuestro apoyo una vez más, Joana. Y Pedro, Gracias, de verdad Marco. que Pedro está tras bastidores. Hay que darle una felicitación a Pedro, que te apoya muchísimo en la producción y elaboración de este tipo de eventos. Y sin más, bueno, me despido. Muchísimas gracias, Joana, y a todos los que nos sintonizaron en live en el día de hoy. Gracias, Marco. Y bueno, nos vemos por los canales y también por el canal de Marco, porque son alianzas y es para el bien de todo nuestro gremio. Y estar conectados, que es muy importante en este gremio, porque tenemos que trabajar en equipo en diversas partes del mundo y complementarnos. Por eso Perfil Aduanero también ha creado unas redes a través de Telegram. Tenemos el Link y tenemos también en Facebook unos grupos para poder interactuar entre todos y compartir información valiosa. Ahora que mencionas lo del Gracias, grupo, Marco, ahora que mencionas lo del grupo, no olviden que tenemos los enlaces en la descripción del video, así como también la invitación a que se unan al grupo de Reglas Icoter 2020. Si no lo han hecho todavía, háganlo para que por ahí puedan intercambiar e interactuar con los demás expertos a nivel mundial que forman